idea de esta clase es presentarles este artículo que me parece muy interesante porque aborda muy bien las ideas neoestructuralistas. Por supuesto que es solo un ejemplo y que no hay un modelo estructuralista como hay un modelo de factores específicos. ¿Y en qué consiste el pensamiento neoestructuralista? En principio parece una versión más moderna del pensamiento estructuralista. ¿Y qué es el pensamiento estructuralista? Bueno, es una corriente que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial dentro de la CEPAL. De acuerdo a este enfoque, los problemas de los países de América Latina son consecuencias del funcionamiento del sistema económico capitalista. Y para resolverlos se requieren cambios estructurales, es decir, de la estructura económica o la estructura productiva de los países. Se interesan por el sistema económico en su conjunto. Vamos a ver que van analizando distintos mercados dentro de un país y dentro de varios países para analizar una problemática. Y explican las faltas de desarrollo de una región por estos problemas estructurales justamente de toda la economía. La escuela estructuralista también se conoce como la escuela estructuralista latinoamericana. Y el pensamiento, como decíamos, ha sido desarrollado principalmente por la CEPAL. La CEPAL es un organismo que se fundó en el año 1948 como una de las instituciones de posguerra, pertenece a las Naciones Unidas. Es el organismo responsable dentro de las Naciones Unidas de promover el desarrollo social de América Latina. Hay otras comisiones similares para otros continentes. Acá un poco vamos a recordar la primer clase que tuvimos sobre las corrientes de pensamiento en economía. Porque vamos a ver, y ustedes van a leer en este artículo, que la escuela estructuralista latinoamericana tiene influencias de la escuela keynesiana, de la escuela historicista y de la escuela institucionalista europea. Una de las ideas desarrolladas en los inicios es la tesis de Prebisch-Singer, que ustedes tendrían que mirar en el libro de Salvatore en el capítulo 11. Según esta tesis, los términos de intercambio de los países en desarrollo o no desarrollados, es decir, la relación entre los precios de las exportaciones y los precios de las importaciones tienden a deteriorarse o a empeorar con el paso del tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque gran parte de los aumentos en la productividad que se observan en los países desarrollados se traducen en mayores salarios. ¿Y por qué pasa esto, según este enfoque? Bueno, porque en estos países la mano de obra es escasa y los sindicatos son fuertes. De esta manera, los precios de los bienes que exportan estos países, a medida que avanza el cambio tecnológico, o bien permanecen iguales o bien son mayores. Estos bienes, por lo general, son manufacturas de intensidad tecnológica media y alta. En cambio, en los países en desarrollo, gran parte de los aumentos de la productividad que se dan se reflejan en menores precios de los productos que, por lo general, son productos agrícolas o materias primas. Cuando ustedes lean un artículo dentro de 2 semanas de Eric Reiner, en el primer caso, en los países desarrollados, esta idea de que gran parte de los aumentos de la productividad se traducen en mayores salarios, Reiner lo va a llamar un mecanismo colusorio, es decir, va a decir que en los países desarrollados las mejoras de productividad se difunden según mecanismos colusorios, mientras que en los países desarrollados esta idea de que el aumento de la productividad se refleja en menores precios, Reiner le va a llamar mecanismo clásico. Entonces, los países desarrollados tienen ganancias en dos frentes, o tienen lo mejor de los dos mundos. Tienen mejores precios de sus productos de exportación y menores precios de sus productos de importación. Fíjense que esto, a diferencia de los modelos que venimos viendo en su mayoría, es una visión dinámica, es decir, vemos qué es lo que pasa cuando la productividad aumenta. Y por otro lado, vemos que los fenómenos económicos, en este caso los términos de intercambio, emergen como resultado de múltiples factores, mayormente estructurales, como las características de los mercados laborales de cada país, el cambio tecnológico o la demanda interna. Otra razón para esperar que los términos de intercambio de los países en desarrollo se deterioren es que la demanda de bienes manufacturados de los países desarrollados tiende a crecer mucho más rápido que la demanda de bienes agrícolas por parte de los países desarrollados también. Esto es porque los productos de los países desarrollados tienen una alta elasticidad de ingreso, mientras que los productos que
exportan los países en desarrollo tienen una baja elasticidad de ingreso. Y además es muy posible que aparezcan sustitutos. Por ejemplo, el plástico en su momento fue un sustituto del caucho, que era una materia prima que exportaban los países en desarrollo. Otra idea de la escuela estructuralista latinoamericana es la idea de crecimiento empobrecedor. ¿Cuál es la idea de esto? Que los países latinoamericanos o los países en desarrollo podrían llegar a crecer tanto en sus sectores de exportación que terminarían exportando muchísimo y deprimiendo los precios de estos productos que exportaban. De manera que un crecimiento en estos países podría llegar a ocasionar una disminución en el bienestar y no un aumento en el bienestar. Otra idea de esta escuela, seguramente ustedes la han escuchado, es la industrialización por sustitución de importación. ¿Cuál es la idea fundamental que había detrás de esto? Es que junto con la protección a la industria se está protegiendo el proceso de aprendizaje. Esto es importante porque nos da la idea de que la protección en la industria no es en todo momento y en todo lugar valorable por sí misma. Es decir, lo que se está protegiendo no es a la producción de bienes industriales, sino al proceso de aprendizaje que en el momento de desarrollo de esta escuela estaba ligado a la producción de manufacturas. Y esto se refleja en esta frase que les menciona el artículo, que el progreso técnico acompaña como una sombra la acumulación de capital y exige aumentar la formación de la fuerza de trabajo. Otra de las ideas es la reforma agraria. Después avanzan en el estudio de temas de integración regional, de desigualdad social y matriz productiva. Van a ver en la materia de desarrollo distintos estilos de desarrollo. Empiezan a estudiar el tema de diversificación productiva. Y una idea fundamental de esta escuela es la de heterogeneidad estructural. ¿Qué quiere decir esto? Diferencias de productividad del trabajo importantes entre sectores o entre regiones. Y esto es particularmente manifiesto en los países en desarrollo. Entonces, esta escuela lo que intenta es explicar por qué algunas regiones se mantienen rezagadas y además por qué ese rezago se da junto con una mayor desigualdad distributiva. ¿En qué consiste entonces la visión neoestructuralista? Bueno, la visión estructuralista es más moderna, empieza en los años 90 e incorpora a la escuela evolucionista. Y acá van a tener que repasar las cosas que vimos en la unidad 1. Es decir, en los años 50, que es cuando se comenzó a desarrollar el pensamiento estructuralista, no existía una teoría micro del aprendizaje y de la innovación. La teoría evolutiva, que tiene las bases en el pensamiento schumpeteriano, comenzó en los años 80 con Nelson Winter y otros autores. Por eso, para la escuela estructuralista, la industrialización sería suficiente para inducir la absorción de tecnología y para cerrar la brecha de productividad. Pero esto demostró que no era suficiente para entender un poco el catching up de los países. Y muchas de las falencias de la escuela estructuralista provenían de no entender cómo se generan los procesos de aprendizaje. Y es por eso que esta visión sostiene que la industrialización por sí misma no basta para inducir la absorción de tecnología y para cerrar la brecha de productividad. A diferencia de la escuela estructuralista inicial, este enfoque es un poco más proclive al libre comercio, pero no libre totalmente, sino con cierta regulación del Estado y de los organismos internacionales. Lo que sostienen es que mantener el modelo y las prescripciones del modelo de ventaja comparativa y los otros modelos que venimos viendo, que se basan en el desarrollo de ventajas basadas en los recursos naturales o en la mano de obra barata y sin calificación, no es adecuada para lograr el desarrollo de los países en el mediano y largo plazo. Lo que propone entonces es una apertura comercial, pero impulsada de forma gradual y selectiva, es decir, no para toda la economía, sino para determinados sectores. Y le otorga también una importancia al tipo de cambio. Sostiene que es necesario un tipo de cambio real elevado y estable, que es un concepto también que vamos a ver en la parte de macro. Entonces, la idea es utilizar el tipo de cambio como una vía para lograr una competitividad auténtica, es decir, que se base en el fortalecimiento de la capacidad productiva y de la innovación y no meramente en bajos salarios.
Prebisch, que fue muchos años director de la CEPAL, argumenta que el origen de las diferencias en el grado de desarrollo de los países es la difusión lenta y desigual del proceso tecnológico a nivel mundial. Fíjense, por esto que venimos diciendo, que como dice el texto, la visión cepalina converge con la schumpeteriana, ya que en ambos casos el desarrollo es impulsado por el cambio estructural y marcado por desequilibrios. Pero volvamos a esta idea de Prebisch, que dice que el origen de las diferencias en el grado de desarrollo es la difusión lenta y desigual del progreso técnico a nivel mundial. Y pensemos, ¿por qué el progreso técnico no se difunde igual en la periferia y en el centro? Por ejemplo, ¿por qué un nuevo descubrimiento va a ser más ampliamente difundido en un país desarrollado? Sus empresas van a ser más capaces de adoptarlo, de modificarlo, de adaptarlo para su propio beneficio y para generar más productos, más bienes y servicios nuevos a partir de él. Esto, para la teoría neoclásica, al menos hasta los años 90, que empezaron los modelos de crecimiento endógeno, no había sido un problema, no se problematizaba. ¿Por qué? Porque se supone que el conocimiento es un bien libre, que está disponible y que puede ser usado sin costo por todas las empresas. Piensen ustedes alguna vez si en alguna clase de micro analizaron los problemas de las empresas para incorporar una nueva tecnología. Además, la teoría neoclásica supone que el conocimiento es exógeno, es decir, que las empresas no tienen absolutamente nada que ver con él. Entonces, en este punto, también se pueden preguntar cuál es el rol de las empresas en la creación y en la difusión de conocimiento, y qué factores lo propician o lo limitan. Esto no es una pregunta sencilla, así que acá les propongo que hagan una pausa, que se preparen un mate y que estén un ratito pensando por qué el progreso tecnológico no se difunde igual en la periferia y en el centro. Bueno, para responder a esta pregunta tenemos que entender las características del proceso de aprendizaje o los fundamentos micro del aprendizaje. Este tipo de respuestas las da la microevolucionista, que como decíamos tiene inspiración schumpeteriana. Primero, porque el conocimiento es localizado y las empresas aprenden en el entorno de las capacidades existentes. Esto es lo mismo que les pasa a ustedes. Ustedes pueden aprender gracias al aprendizaje que ya tienen acumulado. En segundo lugar, el conocimiento tiene un fuerte componente tácito. El conocimiento explícito, por oposición al tácito, es aquel que se puede codificar, el que se puede encontrar en un manual, por ejemplo. Pero el conocimiento no es solo explícito, sino que también hay un gran componente que no se puede copiar, no se pueden transferir. Y por este motivo la experiencia en la producción es crucial. En tercer lugar, el conocimiento depende de la trayectoria anterior. Como veíamos en una de las clases anteriores, es un fenómeno dependiente del sendero previo o path dependent. También puede decirse que los procesos de innovación y de difusión están ligados. Para que un conocimiento se difunda, las empresas, que no necesariamente tienen que ser innovadoras de cero o radicales, o una empresa que crea un mercado totalmente nuevo, sino que puede tratarse de empresas imitadoras, tienen que adaptar ese conocimiento nuevo que existe a las condiciones de sus mercados nacionales y a sus propias capacidades. Entonces podemos pensar que la tecnología extranjera se puede usar o bien como un sustituto del aprendizaje local o bien como un complemento, en el sentido de que adaptando una tecnología que se desarrolló afuera, yo puedo generar muchísimas capacidades que luego me van a servir para desarrollar nuevos productos y nuevos servicios. Decimos también que el conocimiento o el aprendizaje presenta retornos crecientes. Cuando hay retornos crecientes, como vimos en la clase de economías de escala, los fenómenos tienden a ser acumulativos y explosivos. Para que lo entiendan, por ejemplo, dos empresas con la misma curva de costos medios, una empieza a producir un poquito más y enseguida se traslada hacia abajo en esa curva. Gana economías de escala internas, mientras que la otra es cada vez menos competitiva porque produce menos y tiene más costos, y al final tiene que salir del mercado, mientras que la otra se queda con todo el mercado. En todos los casos, entonces, en que hay retornos crecientes
debido a aprendizajes como sucede por ejemplo en la etapa 1 de la función de producción, las capacidades tienden a acumularse de forma cada vez más heterogénea. Entonces, por ejemplo, las empresas que innovan son las que más posibilidades tienen de volver a innovar, porque ya han construido ciertas capacidades. Esto se relaciona con lo que se conoce con la ley de Kaldor-Verrum. ¿Qué es esta ley? Lo que indica es una relación positiva entre el aumento de producción y el aumento de la productividad. Es decir, las empresas, a medida que producen más, aumentan también su productividad. Esto se da porque existen círculos virtuosos de aprendizaje, de inversión y de crecimiento, de fenómenos que se conocen como el learning by doing, que es el aprendizaje a través de la práctica. El learning by using, by interacting, by exporting. Ustedes pueden darse fácilmente cuenta de cuáles son las ideas detrás de estos conceptos y sus traducciones. En sexto lugar, decimos que el progreso técnico no se distribuye uniformemente y que algunos sectores tienen tasas de innovación y de difusión más elevadas. Y si bien en todos los sectores hay posibilidades de aprender, queda claro que en algunos sectores hay más potencial que en otros. Y al analizar cómo surge en la realidad el progreso técnico, lo que se observa es que este emerge de la interacción de agentes heterogéneos. Y es por eso que la corriente evolucionista hace tanto hincapié en un concepto que es el Sistema Nacional de Innovación, o aplicado a las regiones, el Sistema Regional de Innovación. ¿Por qué es esto? Porque el progreso técnico no está dado, no es algo exógeno dado por Dios y los ingenieros, como diría John Robinson, sino que emerge de la interacción, la prueba y el error de un conjunto amplio y muy heterogéneo de agentes, como por ejemplo empresas, universidades, organismos públicos, institutos públicos, privados. Todos estos agentes tienen objetivos y tienen reglas distintas. Entonces, se revela la necesidad de que exista un marco institucional adecuado que favorezca la cooperación. Una de las consecuencias de todo esto es que no hay una trayectoria determinada para el progreso técnico y para el cambio estructural. El progreso técnico es tácito, es idiosincrático, es decir, que depende de las características de cada país y que se da de manera distinta en cada país, es específico. Entonces, existe un espacio importante para desarrollar distintos estilos de desarrollo de acuerdo a las realidades locales, es decir, para tomar decisiones sobre cuáles serían los senderos deseables. Entonces, y comparándolo con lo que hemos visto hasta ahora en las materias de micro, el conocimiento no se refleja en cambios en una función de producción que me dice exactamente cuánto voy a producir a partir de los factores productivos que tengo, sino que se refleja en trayectorias de aprendizaje. Este concepto de trayectoria es muy importante para la corriente evolucionista y estas trayectorias se manifiestan en la acumulación de capacidades tecnológicas en los distintos agentes e incluso en la acumulación de capacidades tecnológicas en los territorios. Y es por esto que el artículo que ustedes tienen que leer menciona que las características de la estructura de los países y las instituciones definen la tasa de innovación, difusión y la acumulación de las capacidades tecnológicas. En la próxima clase vamos a ver cómo aplicar todas estas ideas a un modelo de comercio y desarrollo que tenga simultáneamente en cuenta las diferencias en tecnología y la heterogeneidad, tanto productiva como tecnológica, en los distintos países.